Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a recorrer los pasillos de la cárcel más temida del siglo XX, Lecumberri. Además, conoceremos el drama que atraviesan algunos enfermos de VIH debido a la escasez de medicamento. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Lecumberri, la cárcel más temida del siglo XX. Con su construcción se implementó un nuevo modelo de reclusión en el país, imitando a la Santé de París. Con 7 crujías llenas de celdas, se dividían a los presos por los delitos cometidos. La crujía B, que pertenecía a los traficantes de drogas. La E, a los acusados de robo. En la J confinaban a los presos homosexuales. De ahí proviene el mote de Jotas, que se usa de manera coloquial y despectiva. Es una mirada al pasado, imágenes de la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Un trabajo de mi compañero Emiliano Ortiz. Estos son los rostros del encierro. A lo largo de 7 décadas y media poblaron el Palacio Negro de Lecumberri, escenario de dolor, injusticia y crueldad. Era la catedral de la represión política en nuestro país. Muchas personalidades importantes del país estuvieron ahí. Estaban en condiciones muy lamentables los presos comunes. Lecumberri era un fiel reflejo de las desigualdades de la sociedad mexicana. El 29 de septiembre de 1900 se inauguró en la capital del país esta penitenciaría, en un terreno de 32.700 metros cuadrados que pertenecía a la familia española de apellido Lecumberri. De ahí surgió el nombre. Se instauró después de 15 años de que la reforma al Código Penal de 1871 dictaminara necesario un penal debido a la insuficiencia de la prisión de Belén. Y como un castillo medieval, surgió en pleno porfiriato el infierno para muchos. Era un contexto de una idea de la modernidad del país, que era lo que quería proyectar el régimen de Porfirio Díaz, es decir, una sociedad que se moderniza hasta en sus sistemas de reclusión. Y al mismo tiempo el otro mensaje muy claro era dar la idea de seguridad. Jeremías Bentham plantea la primera prisión de tipo panóptico, en donde las crujías se distribuyen en torno a un eje central y de ahí iban los vigilantes desde el centro, podían controlar perfectamente a todos los reclusos. Torres Torrija lo diseña con 8 crujías. La crujía central, que es la que da al poniente, es un poco más pequeña que las del resto y no son todas iguales. México vivía su época de esplendor. Por primera vez, los avances industriales y tecnológicos desempeñaban un papel importante en la vida diaria de la nación. La modernidad llegó con el tranvía eléctrico o las obras de desagüe. Por ello también el sistema penitenciario del país tenía que ser nuevo, estricto, fuerte, con arduo trabajo en el día, pero también educación básica. Lecumberri tenía cosas que mucha gente desconoce. Tenía un centro escolar donde había aproximadamente 850 alumnos en la primaria y aproximadamente unos 60 o 70 en una telesecundaria. De lo que se trataba era de una prisión moderna en donde más que la venganza o el castigo se buscaba la reintegración. El plan era regenerar a los individuos a la sociedad, más que castigar, desde luego separarlos porque eran un peligro para la sociedad,
pero la idea era regenerarlos, y por eso es que desde el proyecto original se instalaron talleres de carpintería, de herrería, bueno, hubo hasta de pintura en algún momento, ¿no? La estancia de los reclusos a lo largo de su condena no era miel sobre hojuelas, no era nada fácil. Ellos podían ser vigilados por un solo custodio desde la torre de vigilancia de 35 metros de altura. Podía ver cualquiera de sus movimientos, y así el de las 886 celdas que en un principio albergaba a hombres, mujeres y menores infractores. Hasta 1945, cuando se construyeron cárceles femeninas. Lecumberri tuvo 2 remodelaciones. Y eran con 4 camas. Pero ya se imaginará que a medida que fue aumentando la población recluida, fueron totalmente saturadas, ¿no? Y llegaban a darse casos hasta de 20 en el mismo espacio. Y estaban ahí hacinados en condiciones verdaderamente infrahumanas. Esas 4 paredes de 3,5 metros de largo por 2,10 de altura incluían en su interior un lavabo y excusado, por supuesto comunitarios. Así era el centro carcelario más moderno de América Latina, el lugar que vio morir en 1913 al expresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en lo que fuere la Decena Trágica. Personajes trascendentales en la historia de México vivieron en este recinto de la maldad. Uno de ellos, Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, así como un artista de la pintura y el mural, David Alfaro Siqueiros, quien no la pisó solo una vez. La última vez que estuvo en la cárcel fue precisamente porque dio unas conferencias en Sudamérica criticando al gobierno de López Mateos, y cuando regresó el presidente se la cobró y lo acusaron de disolución social, y ahí estuvo en la cárcel. En el periódico Excelsior, con la fecha del 10 de agosto de 1960, se leía: fue detenido David Alfaro Siqueiros, se le llevó ante el jefe de la Policía Metropolitana. Fue acusado de disolución social. Ahí, al no poder expresarse artísticamente en el mural, pintó este biombo titulado Licenciado, no te apures, que sirvió como escenografía para una obra de teatro realizada por los reclusos. La vida en Lecumberri ponía a prueba a los convictos, a su habilidad de adaptación, a su fuerza física e ideológica y a las mañas para sobrevivir. Aplicaba el estilo irlandés de Crofton. Los presos con sentencias mayores a 5 años eran aislados por completo en los torrentes norte y sur, 2 cárceles dentro de la misma cárcel, que también fueron diseñados con el modelo panóptico de vigilancia, los cuales posteriormente se utilizaron para encerrar a presos políticos y a internos con problemas mentales o que habían cometido delitos tan graves como ser asesinos seriales. También el famoso apando hacía vibrar de sufrimiento, una celda de castigo en donde se le encerraba desde días hasta semanas enteras, con un mínimo de alimento y sin luz, sin agua, sin ventilación y sin baño. Por ejemplo, alguien que en una pelea o alguien, por ejemplo, que cometía un homicidio, lo apandaban en tanto lo llevaban al juzgado, etc. Algunos que traficaban con droga, en determinado momento se peleaban, entonces los apandaban. Normalmente era por cuestiones disciplinarias. O sea, el apando es un confinamiento solitario y te podías estar ahí una semana o 15 días, ahí te ponía o más. Alguien, por ejemplo, que cometía un homicidio, lo apandaban en tanto lo llevaban al juzgado, etc. Algunos que traficaban con droga, en determinado momento se peleaban, entonces los apandaban. Normalmente era por cuestiones disciplinarias. O sea, el apando es un confinamiento solitario y te podías estar ahí una semana o 15 días, ahí te ponía o más. Era aquellos que por alguna razón eran muy violentos o por cualquier circunstancia se hacían acreedores al aislamiento, ahí los encerraban. La recreación también era fundamental en el encierro. En ocasiones especiales, la dirección organizaba espectáculos circenses, ponía una televisión en medio de la crujía, fomentaba los deportes como el box y los juegos como el dominó, el ajedrez y las cartas eran infaltables.
Actrices como Silvia Pinal, Silvia Derbez o Tintán visitaron Lecumberri como cuestión humanitaria. Incluso la famosa escena donde el personaje del tuerto grita «Pepe el Toro es inocente» de la cinta Nosotros los Pobres fue filmada en ese lugar. ¡Ya no, por favor! ¡Vamos todos! El movimiento estudiantil de 1968 y en particular la matanza a estudiantes del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cambió la vida de Lecumberri. Más de 160 estudiantes fueron recluidos como presos políticos. Entraron decenas de estudiantes y profesores en la crujía M y en otra que no recuerdo, y básicamente ahí estaban separados de los presos comunes, porque bueno, estaban algunas personas como una de los más brillantes estructuralistas de México, como fue el ingeniero Eberto Castillo, por ejemplo, ¿no? Estaban uno de los escritores que ahora estamos celebrando su centenario, José Revueltas. A mí me recluyeron en la crujía ahí y yo compartí durante 6 meses la misma celda con José Revueltas. Pepe y yo, bueno, teníamos muchas divergencias de carácter político, pero hicimos una vida muy armónica, de mucho cariño. A mí me tocó vivir cuando Pepe escribió La Panda. Yo creo que hicimos una prisión congruente con los ideales del movimiento del 68. Nos mantuvimos en la lucha por las libertades democráticas, por la transformación del país. Teníamos una vida, diría yo, de estudio y de estudiantes. La UNAM nos mandaba los exámenes, no perdimos la calidad de universitarios. Nos mandaba libros, uniformes. La UNAM jugó un papel extraordinariamente solidario con nosotros, ¿no? Ángel Verdugo, representante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, habitó más de 3 años este tétrico y violento complejo carcelario. Cuando llegaba alguien por cuestiones políticas, hacía hasta lo imposible por irse a la crujía de presos políticos. Yo hice exactamente lo contrario. Hice hasta lo imposible por quedarme con los presos comunes. ¿Por qué? Porque la experiencia más rica de las prisiones está en su población de presos comunes. Como yo conocía muy bien ese ambiente de los presos políticos, pues yo, no tenía sentido, pues no iba a aprender algo más ahí, ¿no? Entonces, por eso decidí desde un principio, y era una cuestión meditada, que si algún día me caía preso, ¿no?, me gustaría estar en presos comunes. Y lo hice. No voy a decir que viví a gusto, porque sería casi masoquismo, pero aprendí mucho, hice amistades entrañables ahí. Sobre todo si eres alguien que está supuestamente diciendo que estás haciendo algo por el pueblo, etcétera, los clichés de los 60, pues lo mejor era estar con la población común, enfrentar lo que ellos enfrentaban, los esculques, por ejemplo. De repente a las 2, 3 de la mañana llegaban los vigilantes a abrir la puerta y a tirarte todo a busca de drogas, armas, etcétera. Pero era parte de lo mismo. Conocí yo a gente famosa, entre comillas, hice una muy buena relación con el licenciado, porque se graduó, se tituló, Gregorio Cárdenas. Un asesino serial que, bueno, quedaría para cualquier película hollywoodense, ¿verdad? Porque asesinaba a las novias y las enterraba además, ¿no? Fue un caso muy singular, como digo, porque además había seguimiento en la prensa de todas sus declaraciones. Era un hombre muy dispuesto siempre a la plática y contra lo que pudiera pensarse, un hombre muy didáctico, transmitiendo algunas cuestiones importantes, finas del derecho o de la legislación penal mexicana. El sistema de reclusión nuestro, y Lecumberri era un vivo ejemplo de eso, es sumamente injusto, o sea, bestializa a mucha gente. Si no tienes tú una fuerte dosis de voluntad, te bestializa, te deshumaniza. A mí me tocó ver gente que se prestaba para matar a alguien
por algunos papeles de heroína, por ejemplo, que es una de las drogas más peligrosas en la reclusión. Había una figura muy interesante que todavía debe haberla en los reclusorios, que se llama el pagador. Vamos a suponer que por alguna razón hay que matar a alguien, entonces al que le encargan el trabajo busca un pagador. Vamos a suponer un agente que está por homicidio, que tiene 40 años de sentencia, que ya no va a salir. Entonces le dicen, oye, pues mira, aquel sí, pues que 15, que 20, que X cantidad de miles de pesos, se lo dan a la familia y él va y lo mata y punto, ¿no? De cierta reja hacia adentro, los presos son los que mandan. Y hay una distribución de poder, hay comisiones, hay jugosos negocios que son concesionados por las autoridades. La fecha más difícil en la reclusión es Navidad. Navidad es, o sea, miente el que diga, no, yo pasé indemne la Navidad, no es cierto. Hasta los más malos se quiebran en la Navidad. Las personas que viven en libertad y que nunca han vivido la reclusión, se hacen ideas muy raras respecto a qué es estar recluido. Al final de cuentas, sigues siendo tú mismo con tus filias y fobias, con tu escala de valores. Lo único que te quitan es la libertad, que al final de cuentas es quizá el bien más preciado del ser humano. La libertad, eso es lo que te quitan. Pero no te quitan ni tu intelecto, ni tu capacidad de raciocinio, no te quitan tus fobias, tus filias o tus desviaciones, etcétera, ¿no? Es algo difícil de superar, ¿no? O sea, queda la marca. En 1971, Lecumberri alcanzó una población aproximada de 3.800 presos, pero 5 años después llegó a tener 6.000. Sin embargo, los números exactos no existen. Para 1976 era insostenible. El domingo 1 de agosto, después de la hora de visita, comenzó el desalojo y para el 26 del mismo mes ya no había ni un alma. El fin de Lecumberri era un hecho, hasta que historiadores y arquitectos decidieron defender el edificio. Intentamos promover o buscar consenso para que derrumbaran Lecumberri. Para nosotros era un símbolo de injusticia. A mí sí me hubiese gustado que estuviera un monumento ahí honrando a miles y miles de mexicanos, sobre todo humildes, que fueron puestos presos injustamente. Muchos presos políticos que también injustamente sufrieron la prisión. Creo que eso es lo que habría sido algo mejor y para enseñar a las nuevas generaciones que debemos cambiar en mucho, radicalmente, nuestro sistema de impartición de justicia. Así se le encontró al edificio un nuevo uso y el 27 de agosto de 1982, después de 5 años de remodelación, se inauguró el Archivo General de la Nación. De los tiempos de la cárcel ya no queda nada, ni una mancha en la pared, ni una celda con el mobiliario original. Las antiguas crujías se convirtieron en galerías y las celdas resguardaron documentos importantes de la historia de México. Un lugar abierto a investigadores y al público en general. El ahora Archivo General de la Nación resguarda tantos documentos que si se colocaran de manera lineal rebasarían los 60 kilómetros y podría compararse con la altura de 319 edificios como la Torre Latinoamericana. En este edificio colosal se encuentran documentos como mapas novohispanos, cuenta también con una fonoteca y biblioteca y además resguarda a los sentimientos de la nación. De acuerdo al último informe de Censida, en México viven más de 170,000 personas de todas las edades con VIH. 2,114 son nuevos. Una gran mayoría no se atiende médicamente y se enfrentan además al desabasto de estas medicinas para combatir el VIH. Aquí el tema de fondo es que no hay entrega oportuna en las unidades médicas de atención. Vea este trabajo de mi compañera Patricia Rodríguez Calva.
México abre 2014 con desabasto de medicamentos para combatir el VIH y el SIDA. Hay mucho desabasto de medicamentos. Sí, yo tengo la experiencia de que hace algunas semanas me presenté por mi tratamiento de retroviral y algunos tratamientos que se toman en conjunto y salí sin ninguna pastilla. Yo me atiendo en la delegación Oriente del Estado de México. Sí, entonces eso es lo preocupante, porque cuando ya hay una responsabilidad por la salud, pero es el sector salud el que está dando las fallas, entonces, pues, ¿qué se puede hacer ahí? A pesar de que el presidente de la República acaba de anunciar la estrategia con bombo y platillo de que se acaban de hacer una compra bastante onerosa de medicamentos, la cual de verdad la aplaudimos. El tema de fondo es que no hay entrega oportuna en las unidades médicas de atención, no nada más de VIH, sino de todos otros fármacos. Entonces es muy preocupante porque a pesar de contar con esa estrategia que creo que es bueno en estos momentos, la gente del día a día que acude a las unidades médicas de atención, no nada más con VIH, de múltiples enfermedades, no tienen oportunamente sus medicamentos. Ante esta denuncia, el gobierno federal responde. No tenemos registrado un desabasto que haya sucedido a principios de este año. El IMSS nos reportó a nosotros que ya estaba resuelto el problema. Yo entiendo que lo importante es que llegue a las manos de la persona. Yo no tengo reportado que tengamos casos en este momento de desabasto de antirretrovirales. A 30 años de que la epidemia surgió en México, otro problema que los pacientes con VIH y con SIDA siguen enfrentando es la discriminación. Cuando uno va a pedir un trabajo, le siguen haciendo las pruebas de diagnóstico, incluso con una firma muy conocida de telefonía celular, acaban de despedir a una persona por vivir con VIH. El lugar de trabajo es, creo que, de los más graves, y creo que es uno de los rezagos que no ha cumplido el gobierno mexicano para ponerse las pilas y ser enérgico y aplicar la Ley General del Trabajo. Persiste el estigma y la discriminación hacia los grupos más afectados y hacia las personas con VIH. No hemos logrado construir una cultura de respeto a los derechos y de no discriminación. Un tanto por la cuestión del miedo a las represalias, la cuestión de la discriminación que no logramos avanzar como sociedad. De acuerdo al último informe de Censida, en México viven más de 170,000 personas de todas las edades con VIH. Una gran mayoría no se atiende médicamente. Cada año mueren más de 5,000 personas por SIDA, que es la etapa avanzada del VIH. Ante esta situación se llama a tener medidas de prevención, a aplicarse la prueba, por lo menos cada año, para saber si podríamos estar infectados con VIH. El último censo de personas que vivimos con VIH, que estamos en tratamiento, somos aproximadamente 80,000, divididos en todo el Sistema Nacional de Salud. Esto es los dos grandes, que es la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y otros subsistemas de salud que existen. Falta mucha detección. El tema es que la gente le pierda el miedo a hacerse la prueba, así como nos podemos hacer pruebas de diabetes, de hipertensión. Creo que podemos incorporar la prueba de VIH. Con una sola vez que no use preservativo puede ser significativo para poder infectarme. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.